Hola compañeros y maestra, mi nombre es Ricardo Iván Castañón Martínez y les presentaré mi video acerca de la optoelectrónica. Para comenzar, ¿qué es la optoelectrónica? La primera pregunta la podemos resolver de esta forma. Básicamente la optoelectrónica es una rama de la electrónica. Como su nombre lo indica, opto viene de el término o se relaciona con el término de óptica, que es una rama de la física que se encarga de estudiar la luz o el fenómeno de la luz. Por lo tanto, la optoelectrónica es tratar de controlar o manipular los electrones mediante la luz, o en su caso que irradian luz, es decir, son dispositivos que responden a la radiación de luz o que emiten esta misma radiación. Estos dispositivos responden a ciertas frecuencias de dicha radiación, como por ejemplo una fuente de radiación natural puede ser el sol o inclusive puede ser artificial. ¿Cómo se genera la optoelectrónica? Bien, para empezar, si le aplicamos corriente a dichos dispositivos que explicamos hace un momento, los electrones se mueven del material N hacia el material P y se combinan con los huecos. Es decir, que cuando los electrones se mueven de un estado alto energético de la banda de conducción al bajo estado energético de la banda de valencia, podemos decir que en este movimiento o en este proceso se empieza a irradiar luz, o bien los fotones de energía son liberados. A estos dispositivos les podemos llamar electroluminiscentes, que quiere decir que en síntesis entra una corriente eléctrica o tensión eléctrica y como respuesta obtenemos energía liberada por medio de los fotones. En la imagen se observan los electrones representados con círculos negros y blancos, indican la entrada a un material y la salida del material se indica con los círculos amarillos, que representarían los fotones o la liberación de luz. Ejemplo de esto podemos tener los LEDs o los diodos LEDs, que son básicamente diodos emisores de luz, donde entra una corriente eléctrica y bajo una cierta polarización emiten energía radiante. También lo podemos encontrar en dispositivos como las pantallas LCD o en varios diseños o modelos de display. Continuando con la generación de la optoelectrónica, por otro lado, la energía que entra en un cristal de semiconductor excita a los electrones a niveles más altos de energía, dejando huecos atrás. Posteriormente, estos electrones y huecos se alejan unos de otros, que como consecuencia generan la corriente eléctrica. En síntesis, este tipo de dispositivos trabajan de manera inversa como lo habíamos explicado. Básicamente aquí entra en energía de luz o energía radiante y como salida obtenemos una corriente eléctrica. A este tipo de dispositivos se les puede denominar fotodetectores. Y ahora al contrario, tenemos ahí los fotones representados en amarillo como entrada a dicho material o a dicho dispositivo, y como salida obtenemos representativamente ahí los electrones, que sería lo equivalente a la corriente eléctrica. Ejemplos de esto podemos encontrar los fotodiodos, que como se observa en su símbolo es básicamente el símbolo de diodo, solo que aquí se observan flechas indicando hacia el símbolo. Eso quiere decir que a ellos incide energía radiante. Otro ejemplo más, como el fototransistor,
y en su símbolo lo podemos apreciar de igual manera, o la fotorresistencia. Todos estos dispositivos funcionan mediante una entrada de energía radiante y lo traducen a una tensión eléctrica o bien una corriente eléctrica. Otros ejemplos pueden ser las fotoceldas o las celdas solares, que son muy comunes hoy en día y que a ellas entra la luz solar y como salida obtenemos de igual forma alguna tensión o corriente eléctrica. Entonces, lo que hablábamos anteriormente de que se trabajaba con diversas frecuencias, también vamos a hablar acerca de las longitudes de onda. Para esto tenemos longitudes de onda que son visibles para el ser humano, que pueden ir desde los 400 hasta los 700 nanómetros. Inclusive en la optoelectrónica se puede trabajar no necesariamente con haces de luz visibles, es decir, que también puede haber señales infrarrojas o ultravioletas, en donde las infrarrojas, microondas o radioondas son longitudes mucho más grandes que el ser humano no alcanza a percibir. Por otro lado, las ultravioletas, los rayos X o los rayos gamma son longitudes demasiado pequeñas que de igual manera el ser humano no puede distinguir con la vista. Lo cual genera otra pregunta: ¿dónde vemos la optoelectrónica? Esta la podemos observar en aparatos electrodomésticos, como por ejemplo un microondas, en donde la luz dentro de este y el display que nos muestra el tiempo, pues son básicamente dispositivos optoelectrónicos. También lo podemos utilizar en publicidad, donde estas pantallas o estas luces que irradian son algunas de LED. Y también para celulares y computadoras, que las pantallas emiten luz. También se les puede considerar como una aplicación o un lugar común donde encontrar los dispositivos optoelectrónicos. También los reproductores de audio o video, como DVD o Blu-ray, utilizan tecnologías en donde para leer la información necesitan dispositivos optoelectrónicos. También para la televisión, y uno de los dispositivos también muy comunes, como el control remoto, donde son luces infrarrojas que no alcanzamos a percibir con la vista, pero que sí tienen efecto en dichos dispositivos. También lo podemos ver en el alumbrado público, donde los alumbrados más modernos son de tecnología LED, los cuales actúan con un principio muy parecido a la fotorresistencia, incluso están construidos de esta misma. Podemos ir a supermercados donde hay sensores de presencia que nos permiten abrir puertas de manera automática, o inclusive también en pequeños negocios. También son utilizados los lectores de código de barras, y actualmente en estos tiempos de pandemia también podemos hablar de los termómetros con los que miden la temperatura, o en comunicaciones con la fibra óptica, que tiene muchas ventajas al poder trabajar a velocidades altas de conmutación. Como bueno, nos llevan a la siguiente pregunta: ¿nuestra sociedad depende de la optoelectrónica? Pues a ciencia cierta no lo podemos saber, pero sí lo podemos percibir. En una sociedad actual, sabemos que las redes sociales y el internet han sido herramientas muy relevantes hoy en día, donde prácticamente la gran mayoría de la población tiene acceso a un dispositivo móvil, celular
tableta, computadora, donde encontramos dispositivos optoelectrónicos. Sabemos que dentro de una sociedad no necesariamente todos tienen acceso a esto, debido a la desigualdad social, económica, etcétera. Y básicamente para ese tipo de población no necesariamente su vida depende de la optoelectrónica. Sin embargo, en sociedades que tienen acceso a este tipo de tecnologías, por ejemplo en estos tiempos de pandemia, que podemos realizar videollamadas, videoconferencias, webinars, etcétera, resultan muy ventajosos e incluso ya son parte de nuestra rutina, como en las clases o en el home office. Por ello, en organizaciones y empresas es muy relevante tener este tipo de dispositivos, ya que les permite continuar con sus labores y con sus operaciones de manera habitual y específicamente en estos tiempos de contingencia. También no debemos de dejar de lado el tema de la educación, donde la educación tecnológica es cada vez más utilizada que, por ejemplo, en planes de estudios anteriores. Inclusive desde niños se les está inculcando a poder utilizar este tipo de tecnología y las ventajas que ésta tiene sobre su vida diaria. Así que podemos concluir que una sociedad actual sí depende mucho de dispositivos que contienen explícita o implícitamente la optoelectrónica dentro de ellos. Y ahora como conclusión nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo sería nuestra vida sin la optoelectrónica? Pues no habría respuesta cierta o falsa, pero sí podemos dar una percepción. Nuestra vida simple y sencillamente sería desventajosa, dado que hoy en día tenemos al alcance muchas de estas tecnologías que nos permiten a nosotros continuar con nuestra vida diaria. Inclusive antes un aparato de estos no eran precisamente una necesidad como tal, sino incluso se le consideraba un lujo. Pero hoy en día se considera indispensable tener algún tipo de aparato de comunicación, que a diferencia de las sociedades de hace 40 años o 50 años, no eran tan necesarias para su vida cotidiana. Sin embargo, en la sociedad actual podemos concluir que, que estos dispositivos optoelectrónicos y, y las tecnologías que la contienen sí son necesarias para nuestra vida cotidiana. Esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias.